¿Cómo estás? Bueno, vamos a dar comienzo a esta serie de intervenciones breves. Son videos bastante cortos, bastante ágiles y explicativos. Hoy vamos a ver y vamos a poner en funcionamiento para que ustedes conozcan algo tan básico y tan simple como son los principios pedagógicos del entrenamiento deportivo. Algo que a veces pasamos por alto o no le damos la relevancia que tiene y que es de gran ayuda a la hora de poder planificar, pero por sobre todas las cosas tener un control sobre las cargas y sobre la forma que entrenan nuestros deportistas o nuestros equipos. Y que muchas veces subestimamos y algo tan simple y tan básico lo perdemos de vista. Entonces, en estos 15 o 20 minutos, acompáñame que vamos a empezar a hablar un poquito de esto y en la segunda parte vamos a hacer más foco en el componente de la carga y en el síndrome general de adaptación. Así que vamos a tener dos videos de los principios del entrenamiento deportivo. Como te decía recién, vamos a hablar un poquito sobre estos principios biológicos, técnicos y pedagógicos en la construcción de un deportista. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque simplemente es la base de toda nuestra estructura conceptual y es la base de todo lo que va a venir después desde lo práctico. O sea, yo tengo que tener en claro que estos principios son leyes que van a regular, le van a dar forma y por sobre todas las cosas le van a dar un sustento científico a mi práctica diaria. Previamente a eso, vamos a tener que empezar a tener en claro qué es el entrenamiento deportivo. Para conceptualizarlo, esto podríamos estar media hora hablando de este concepto. Pero básicamente tenemos que tener en claro algunas palabritas que están en el concepto. Dice actividades físicas sistemáticas, o sea que las tengo que repetir. Y esas actividades físicas tienen que tener un objetivo, una intensidad, un volumen, una duración y darle al organismo, de acuerdo a todo lo que dije antes, la recuperación necesaria para que todos nuestros sistemas biológicos, hormonales, sistema nervioso central, recuperen el estado previo al inicio de la actividad. Y todo esto con el objetivo de que el organismo se adapte, se vuelva a romper ese equilibrio, vuelva a generar nuevas funciones en el rendimiento deportivo y por sobre todas las cosas, como principal objetivo, la mejora biológica y la mejora continua en el rendimiento del individuo. Entonces, según lo que dice Michel Pradet, la preparación física nos lleva a que el deportista, nosotros lo tenemos que someter de tal manera que tenemos que llevarlo al máximo de su potencial, tanto físico como mental. ¿Sí? Eh, y por supuesto tenemos que tener en claro que dentro de nuestra planificación hay un punto que es el que nosotros imaginamos o deseamos y otro es el que realmente podemos lograr. En el transcurso de ese proceso está la práctica diaria y está todo lo que hacemos con nuestros deportistas. Entonces, ¿cuáles son aquellos eh, objetivos? ¿Cuáles son aquellos medios? ¿Cuáles son aquellos nuestros propósitos para lograr los objetivos? Bueno, tenemos una serie de propósitos, una serie de objetivos que tiene que ver también mucho en cuenta el nivel del deportista, tenemos que tener en cuenta el nivel del equipo, qué competencias hace, en qué nivel se encuentra, las edades. Bueno, toda esta serie de circunstancias nos da que nuestros principios pedagógicos y nuestros principios técnicos metodológicos son nuestra base de sustentación. ¿Sí? Fíjense el listado, la cantidad de principios que tenemos. Principio de unidad funcional, individualidad, multilateralidad, continuidad, reversibilidad, sobrecarga. Después tenemos el de especificidad, adaptación, supercompensación, progresión y variedad. Ustedes pueden decir, che, ¿cuál es el más importante? En realidad, no hay uno que sea más importante que el otro. Todos son importantes. La diferencia radica en que en algún determinado momento algunos tienen más predominancia sobre otros. Uno de los más importantes en la edad de formación en edades infanto-juveniles es este, el de individualidad biológica, donde nosotros tenemos que tener en claro
muy en claro su nivel de crecimiento y maduración, el descanso, la nutrición. No es lo mismo entrenar chicos o chicas, ¿sí? Desde el punto de vista hormonal, con el ciclo menstrual, el entrenamiento en mujeres es más complejo. Eh, por lo tanto, no es copiar y pegar, sino es más bien tener una idea de que tengo que ir hacia la personalización del entrenamiento. Por lo tanto, no es un plan para 20 atletas, sino que cada atleta tiene su propio plan de entrenamiento. En edades formativas, si hablamos de uno de los grandes secretos de la mejora continua, es el principio de multilateralidad, que se da en edad de formación, donde el chico, el atleta, el sujeto que va a empezar una práctica deportiva, sea lo más eh, polifuncional posible. Que haga un deporte conjunto, que haga un deporte individual de tiempo y marca, que haga un deporte donde la fuerza sea predominante, en otro donde la resistencia sea predominante. Entonces, nosotros en esta edad de construcción lo que vamos a lograr es que el chico tenga una gran cantidad de herramientas a mano, desde lo motriz, desde lo morfológico, desde lo fisiológico, para que en determinado momento 15, 16, 14 años, sea el momento de elegir un patrón específico, un deporte y una especialidad deportiva. Principio de continuidad, bueno, es algo básico. Pongo siempre el ejemplo en las charlas, cuando tuvimos lamentablemente el parate de COVID. Bueno, uno de los principales momentos que cobró importancia el principio de continuidad fue ahí porque se interrumpió de manera abrupta. Entonces, por ejemplo, 15 de marzo del 2020 entramos todos en cuarentena y en aproximadamente 2 o 3 semanas ya los niveles de fuerza habían mermado, los niveles de condición física y resistencia aeróbica eran sumamente bajos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta este principio como algo complejo a la hora de tratarlo. En condiciones normales, ¿dónde lo podemos llegar a ver? En una lesión. No es lo mismo una lesión muscular, que son 21 días, 14 días, como mucho 30 días, pero una lesión más traumática, quirúrgica, puede llevar a meses o incluso a años, un año y medio, donde el deportista, para volver a su condición normal o previa a esa lesión, está sometido a realmente una interrupción drástica de su entrenamiento. ¿Sí? Principio de reversibilidad, bueno, esto es muchas veces las adaptaciones que el principio de continuidad me da en el entrenamiento. Si yo no lo puedo revertir, eh, en realidad lo que estoy logrando es que si no puedo sostener en el tiempo determinadas dosis de entrenamiento o de actividad física, probablemente empiece a mermar, era lo que decía recién, empieza a mermar ese rendimiento o incluso cesar, que se acaba esas ganancias que logré con el paso de las semanas o los meses. Bueno, en contraposición de lo que hablábamos del principio de multilateralidad, por ejemplo, en edades formativas, en el polo opuesto está el principio de especificidad, que esto sería ya donde yo estoy buscando someter al sujeto, al atleta, a esfuerzos cercanos al límite, pero que sean patrones propios de su deporte o de su especialidad deportiva. O sea, ya pasamos esa edad de los 9 a los 16, 18 años. Ya estamos hablando de un deportista consolidado o un deportista que ya encontró su lugar, que ya encontró su posición en el campo de juego. Por ejemplo, si es un deporte conjunto, ya se sabe que va a ser el pivot del equipo de básquet o el central del vóley o el arquero de fútbol, eh, o el mediocampista mixto de un equipo de fútbol o un equipo de hockey, o el pilar derecho de un equipo de rugby. Esto es muy, muy, muy común en estos tipos de deportes. O si practica algún deporte de tiempo y marca, bueno, ya sabemos que si se hace atletismo, está más para el lado de la velocidad, que puede ser de los saltos, el salto en longitud, o puede ser la velocidad de corta duración, o todo lo contrario, es un lanzador. Si es nadador, puede ser un gran corredor de 200 o 400 metros combinados. Bueno,
Estamos hilando fino y ya estamos trabajando en todas las características fisiológicas y morfológicas, perdón, orientadas a esa especificidad deportiva. Bien, el principio de sobrecarga y todo lo que va a venir que tiene que ver con el principio del síndrome general de adaptación, el principio de carga y recuperación, lo vamos a ver en el segundo capítulo. No te vayas.